Buenas tardes, quienes no me conocen, soy el doctor Víctor Casquero Montes, cirujano pediatra. Se me ha encargado llevar adelante la clase concerniente a de pronto estoy casi convencido que aquí el 99.99% sabe lo que es la cirugía pediátrica. Creo que a todos les gustan los niños, ¿no? A mí me gustan crocantes. Entonces, para poder aterrizar, ¿sí? Les pido pónganse cómodos, pero no duerman. Es bueno que tengan sueños. El que no sueña, no vive. Pero tengan sueños en su cama, nunca en clases, para comenzar. ¿Sí? Bien, ¿qué cosa es la cirugía pediátrica? Esto es una conversación. Más que todo, en principio ni siquiera hay que tomar apuntes, simplemente hay que estar atento porque al menos mi estilo es siempre conceptual. El paporreteo se acabó hace 100 años, donde venía el gran maestro, era el que lo sabía todo, ¿no? Rodeado de una aurora celestial y todo lo demás, y todo el mundo, si no con la boca abierta, simplemente era pasivo. No, acá no. Aquí el que quiere participa porque todo ya está dicho. No hay nada por decir, al contrario, hay muchas cosas que todavía no se plantean. Entonces, es de suponer que ustedes como alumnos de hoy siempre vienen preparados a una clase. Porque si no, estamos pues en lo que es la historia, ¿no? Y la cosa no va así. Si ustedes realmente quieren utilizar el tiempo, siempre antes de ir a una clase, lean. Porque eso realmente va a ser productivo. Bien, volviendo al tema. ¿Qué es la cirugía pediátrica? ¿Alguien tiene una idea? No todos juntos, por favor. De uno en uno, ¿sí? No importa. Yo sí tengo muy claro lo que es la cirugía pediátrica. La cirugía pediátrica no es para comentar al paciente como se hace en la especialidad de cirugía de adultos. La cirugía pediátrica es una cirugía integral. ¿Y cuál es el punto de vista? Las malformaciones congénitas. ¿Y cuándo se dan las malformaciones congénitas? Al momento del... A ver, dígame nada. ¿Qué más sigue? Nacimiento, ¿no? Bien. Y las malformaciones congénitas no se presentan pues en el trayecto, en el curso, ¿sí? De modo tal que todas las malformaciones congénitas es ocupación del cirujano pediatra. Y ahí no se ha dividido la cabeza, el tórax, los brazos, los genitales, ni nada de eso. Entonces tenemos que, malformación congénita, por ejemplo, una fisura palatina, una ausencia de oído, problemas del paladar, problemas del cuello, ausencia de esófago, ausencia de vías biliares, ausencia de intestino, ausencia de ano, piebot, entre otras eventualidades, ¿sí? Y además, que es propio, la cirugía pediátrica asimila las entidades intercurrentes en el periodo en que todavía se es niño. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien, entonces en una sola clase querer tocar esto es más que un reto, pues, ¿no? Es imposible. Sin embargo, para el interés del curso, yo he seleccionado un tópico que es de vital importancia, y si se quiere es la perla de la cirugía pediátrica, que es la patología de esófago. ¿Sí? Bien, hasta ahí todo claro, ¿cierto? Bien, entonces vamos adentrándonos en el tema. Es lógico, la atresia esofágica tiene que ser una malformación congénita, ¿sí? Se da en el periodo embrionario y de hecho afecta una de las porciones del intestino, ¿no? En este caso, el intestino anterior. Que si nosotros nos centramos en que es un momento en que se están generando, ¿no?, todo un conjunto de procesos que involucran, ¿sí?, sistemas y órganos, se plantea la posibilidad que cuando hay una malformación haya, que están ahí,
A ver, digan, estoy acá. Por favor, díganlo, juventud. ¿Qué hacen con su juventud ustedes? ¿Ah? ¿Hay energía o no hay energía? A ver, contesten, ¿están ahí? Sí. A ver, contesten, ¿están ahí? Sí. Con ganas, pues, como si fueran jóvenes. ¿Están ahí? Sí. Perfecto. Entonces, cuando hay una malformación congénita, y ya les he dicho que es un curso multifactorial, se plantea de que al menos haya otra, pues digan, otra más. Perfecto, eso debe quedar muy claro. ¿Sí? Para lo subsiguiente, eso queda muy claro. En este caso, ¿sí?, se compromete el esófago y la tráquea. La historia pues tiene un montón de nombres. A mí como docente, por ejemplo, me gustaría... ¿Cuál es tu apellido? Revela. ¿Tu apellido? Flores. La doctora Flores planteó en el 2019 el postulado siguiente. Esa fue mi alumna. Carambas. ¿Creen que pueda ser posible? Sí. Digan sí. Pongan su nombre ustedes. Así como los nombres que ven para nosotros muy significativos, pero para ustedes el relieve de que ustedes pueden hacerlo. Ustedes son científicos. Espero que lleguen a ser médicos, ¿o me equivoco? Digan reactivos, pues respondan. No, ¿cómo es posible que diga eso? Bien. Entonces, los diferentes nombres que de una u otra manera han sido hitos en el manejo de esta patología. Y aquí queda muy claro, vean ustedes, ¿no? Este slide es muy explicativo. Se está dando el proceso de la formación multiorgánica, ¿no? Y en el día 19, ¿sí?, ocurre que debe diferenciarse el esófago de la tráquea. Posteriormente hay una serie de estadios en que tenemos ya los conductos bien definidos. Pero es el día 19 en el que debe ocurrir esta separación. Y esto sí es una mnemotecnia para reafirmar lo que hace un momento les decía. La mnemotecnia Bater-Baterich. ¿Qué significa esto? ¿No? A ver, por ejemplo, en este caso, la atresia esofágica, se plantea la posibilidad que además haya, como intercurrencia, una malformación vertebral, anal, radial, renal, cardíaca, ginecológica, etc., etc. Pero esto es lo más frecuente. Entonces, esta es una mnemotecnia. En algunos libros dicen síndrome, lo cual no es cierto, es una mnemotecnia, ¿no? Bien. Si nosotros vamos a la literatura, pues hay todo un conjunto de postulados respecto a la herencia, sexo, raza y frecuencia. Es muy variable. Sin embargo, lo que sí no varía es, para suerte de los pacientes, esto ocurre en miles. Y cuando menos, un promedio es 1 cada 4.000 recién nacidos. ¿Sí? Esto es muy importante. Entre miles ocurre. De modo tal que si ustedes, como médicos, en alguna oportunidad, tienen el hecho de ver uno de estos pacientes, me gustaría que recuerden esta clase, porque es tremendamente ilustrativa, sobre todo en cuanto a qué es lo que tienen que hacer y sobre todo qué es lo que no tienen que hacer. Muchas veces se aprende lo que no debemos hacer, eso es mal aprender, y para que no ocurra esto hay que estar atento, hay que estar despierto, ¿sí? Bien, sin muchos prolegómenos, hay que entender que hay subtipos. Vean ustedes, de acuerdo a esta diapositiva, y aquí hay variables importantes. Nosotros hablamos de una fístula. ¿Qué significa esto? Que habrá una comunicación entre qué. ¿Entre qué? Un rumor. ¿Ese es el carbono? ¿El rumor es el carbono? No. A ver, hay una fístula entre qué. ¡Vaya caramba! Los felicito, ya veo que se han puesto. ¿El animal más violento cuál es? La mosca, están poniendo ustedes moscas, están calentando las manos. Vean, entonces hablamos de una atresia esofágica en todas, a excepción de una atresia pura, ¿sí? Eso lo veremos en su momento, pero todas se plantea la posibilidad de una fístula. Y esta fístula puede ser en la porción proximal o en la porción distal. O en su defecto puede ser en los dos, vamos a llamar cabos. ¿Sí? Cabo proximal, cabo distal. Fístula, fístula proximal, fístula distal o ambas.
o en todo caso una fístula, ¿sí?, pura, sin atresia. Y también la posibilidad de una atresia sin fístulas. Y eso es todo. De todo esto, para que no haya mucha confusión, recordad que por arriba del 85%, la más frecuente, ¿no? Vean ustedes qué dice. Con fístula. ¿Se entiende eso? ¿Habrá alguna duda? Con los gráficos van a salir las dudas. Entonces, si en el examen se les pregunta esto, les anticipo, no voy a preguntar esto, pero por si acaso, ¿sí? ¿Cuál es la más frecuente? A ustedes que les interesa el examen, a mí nunca me interesa. Mis notas, jamás. Porque cuando yo esté delante del paciente, así me haya sacado 22, no va a tener ningún valor. ¿Sí? Bien, entonces, la más común es la que tiene una fístula distal con un cabo proximal ciego. ¿Se entiende? ¿Cierto? Y verán ustedes, en este gráfico, estamos hablando de una fístula, que es la comunicación del esófago distal. Repitan, por favor, esófago distal, esófago proximal, fístula. Son tres variables que sí o sí de modo permanente nosotros debemos tener en cuenta para clasificar esta patología. En este caso, miren, no, esta es la más frecuente, ¿sí? Pero también, vean ustedes, aquí no hay fístula, como les decía, los dos cabos son ciegos, ¿sí? Y de pronto acá, para resaltar que esto es una sobrevaloración, ¿no?, del cabo, porque generalmente esto es mucho más corto. Y ustedes se preguntan por qué, o en todo caso tendrían una respuesta por qué esto es más corto. Y esto sí a veces es como un bolsón, como un buche. ¿Por qué? Y ya se fueron, todavía no acaba la clase. ¿Por qué? Tiene que ver con la fisiología, ¿no? Ustedes recuerdan, han llevado embriología, ¿cierto? Digan sí, por favor. Sí. ¿Se acuerdan más o menos, digamos? Bueno, no importa. Dentro del útero, ¿qué es lo que ocurre? Hay un líquido, ¿no? ¿Cómo se llama ese líquido? ¿Qué pasa con el líquido? Lo tragamos, hay que ser más franco, lo tragamos. ¿Sí? Y luego recircula, ¿cierto? ¿No? Y en este caso, ¿qué pasará? Hay un stop, ¿cierto? Y eso establece que esa bolsa, ¿sí?, esté sujetada a un estímulo. Por consiguiente, puede haber, de acuerdo al tiempo de evolución, ¿no?, y otros factores que no vienen al caso, que eso sea un buche, ¿sí? ¿Y qué pasa con el cabo distal? Nunca ha sido usado. Por consiguiente, se plantea que sea cortísimo, simplemente no esté. ¿Quedó claro? Perfecto. ¿Están entendiendo? Sí, digan sí, por favor. Aquí no hay nada que copiar ni memorizar, ¿ya? Bien, entonces aquí esta es la fístula, perdón, la atresia pura, donde no hay fístula. Vean ustedes acá, como les mencionaba, estrictamente hay una fístula. Aquí no hay atresia del esófago. Ahora, pregunto yo, para ustedes que están despiertos, ¿será fácil el diagnóstico de este tipo de entidad? No. Por favor, me voy ya. Me voy. Ya, pues díganlo con ganas. ¿Será fácil el diagnóstico? ¿Por qué no? Si aquí el problema es la deglución, básicamente en atresia, ¿cierto? Pero acá no hay problema, ¿no? Entonces este paciente por lógica va a poder deglutir, va a poder tragar. Pero si nos adelantamos un poco, clínicamente, ¿qué presentará? Dos. ¿Qué tipo de complicación? Así es, ¿por qué? Lógico, ¿no? Entonces, muchos de estos pacientes son catalogados de asmáticos y de alérgicos. Y ahí viene el arte de que un médico bien formado, sin necesidad de ser especialista, pueda plantear este diagnóstico. ¿Sí? Hay que tener en cuenta esto. Generalmente se escapa al diagnóstico y por lo general el diagnóstico es tardío, pero uno tiene que buscarlo, tiene que sospecharlo. Entonces, la fístula traqueoesofágica pura.
Vean ustedes, en este caso, el cabo proximal es el que se comunica con la tráquea. ¿Sí? Y acá, como hemos visto, hay doble fístula. Y si ven ustedes, miren, la frecuencia con que se presenta esto es bajísima, ¿no? Entendiendo que la mayor es cuando hay una fístula distal que compromete el cabo distal. Bien. Hasta ahí entonces tenemos claro de una manera didáctica cuál es el conjunto de subtipos. Ahí un poco de clínica, lean. Lo primero, pues, ¿no?, que hay que tener en cuenta que en los antecedentes, la madre, o en todo caso, en el curso, habrá ocurrido un polidramnio, ¿cierto? ¿Saben lo que es eso? Ya lo hemos dicho, es el aumento del líquido en la cavidad uterina por una alteración del flujo habitual. ¿Sí? ¿Quedó claro? Y esto obliga también a que los renacuajos estos nazcan antes de tiempo. ¿Sí? Porque es propio, ¿cierto? Es un conflicto entre continente y contenido. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Por favor, digan sí. Sí. Ya, no me griten tampoco, pues. Bien, otro aspecto que yo he encomillado ahí es la hipercialorrea. Quisiera algún comentario de... Sé que estamos en un voluntario. A ver, tú también, voluntario. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Algún comentario respecto a la hipercialorrea? ¿Lo vas a pensar? No importa. ¿Algún otro voluntario? ¿Sí? ¿Será correcto que yo diga este paciente tiene hipercialorrea? Digan no, por favor. ¿Por qué? Claro, no hay un aumento de producción de saliva. Simplemente hay una dificultad. Sin embargo, todos los libros lo dicen de este modo. Esto es lo que ocurre en el paporreteo médico. Y aquí me voy a tener 30 segundos para que ustedes recuerden para el resto de su vida lo que es el paporreteo médico sistematizado. El paporreteo no es malo. Yo les pregunto, ¿cuánto es 2 por 2? ¿Lo dudan? ¿Lo tienen que analizar? ¿Lo tienen que evaluar? Entonces vale el hecho del paporreteo. Pero si, por ejemplo, ustedes escuchan decir algo a alguien, sobre todo a un docente, o en todo caso lo leen y lo repiten, ¿esto será conveniente? Yo lo cuestionaría. Yo tendría que replantear la propuesta, el postulado, para buscar más información y ver si concuerda lo que se plantea. Y lo primero que tendría que hacer es como Descartes. ¿Qué hacía Descartes ante algo? Decía ¿por qué? Encontraba una respuesta y luego ¿por qué? Encontraba la respuesta, luego ¿por qué? Esa es la forma de generar conceptos. La química cerebral es totalmente distinta. A quienes les gusta sobre todo la física cuántica, este es otro mundo. Pero yendo a lo simple, a lo común, y como médicos nosotros y estudiantes ustedes lo pueden entender, la química que se genera es otra cuando uno busca generar conceptos. Es una química que se aferra y desaparece en poco tiempo. Una muestra es cuando ustedes estudian para el examen 3 días antes, a los 3 días siguientes ya se olvidaron. Pero este tipo de cuestionamiento, cuando ustedes lean, se queda más que en la otra circunstancia. ¿Ya? Bien. Entonces, yo iba a lo que es el paporreteo. Y me voy a poner en una situación virtual. Todos somos médicos asistentes, tengo hasta las 5 de la tarde, así que con tranquilidad yo puedo tomarme. Nadie dice nada. ¿Está bien? ¿Todos de acuerdo? Digo, no puede. Ya, bueno, ¿qué importa ya? Tengo menos tiempo. Ya. Estamos pasando visita, ¿cierto? Tenemos un paciente al cual lo hemos intervenido al margen de cualquier situación y vemos que esa herida tiene una complicación. ¿Sí? Vemos que hay pus en la herida. ¿Sí? Al margen de por qué haya ocurrido, simplemente vamos a describirla. ¿Sí? Entonces, es una herida localizada en tal lugar, de tal amplitud, ¿no? De tantos días de evolución, ¿no? Que tiene secreción purulenta y que de pronto tendríamos que actuar de este u otro modo. Hasta ahí todo está bien, ¿cierto? Sí. Digan sí. Sí. No. Digan no. No. Corríjanme.
Por la secreción, pues. La secreción que hay, no hay secreción. ¿Qué? Dilo. No son secreciones, son... Lógico, pues. ¿Qué glándula no genera pus? Oh, Ninguna, pero eso lo vemos todos los días en los hospitales, lo escuchamos de los grandes maestros. Y nosotros como grandes paporreteros repetimos. Y así, ¿no? La tradición del paporreteo se da en la historia médica. En mucho es así. Yo les podría traer infinidad de... Les digo una más adelante. Un ejemplo más. Bien, entonces no hay hipercialorrea. Hay dificultad para eludir la saliva. Y además estos pacientes traen pues otro tipo de patología en cuanto a... Hay un compromiso del esfínter cardiogénico, va a generar cierto grado de regurgitación, hay trastornos de deglución. Pero las complicaciones con estos pacientes fácilmente nos llevan a la asfixia, por toda una serie de situaciones, ¿no? Que pueden plantearse como un síndrome de estrés respiratorio. ¿Y por qué no un síndrome aspirativo? Hasta ahí claro, ¿cierto? Perfecto. Bien, un poco para que vean ustedes cómo ocurre el síndrome aspirativo. Y básicamente, si ustedes descifran, ¿no? Esta diapositiva es por la cantidad de aire, ¿sí? Que por vía anómala ingresa al estómago, hay un conflicto entre continente y contenido, lo que se tiene que desplazar, se desplaza y vía retrógrada. ¿Qué es lo que se desplaza allí? El jugo pancreático, ¿no? Ah, vale, están atentos. El jugo gástrico se desplaza, perfecto. Y esto es lo que nos va a generar un cuadro, ¿sí?, de neumonitis. Vean ustedes, ¿no? En otra gráfica un poco para explicar qué es lo que ocurre. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros el diagnóstico? Básicamente sobre la historia clínica, son prematuros, se plantea la posibilidad de polidramios, hay entre comillas la hipercialorrea, ¿no? ¿Y cuál es la primera intervención que tenemos que hacer? Es, cuando ustedes hagan neonatología, van a hacer el aspirado de la cavidad oral del neonato, ¿no? Y tienen que colocar, sobre todo si sospechan la situación, ya no solo en el nacimiento, van a colocar una sonda orogástrica, la van a progresar y van a encontrar un stop, ¿no? Un promedio es entre los 9 y 13 centímetros, de acuerdo a la longitud que tenga el cabo proximal, va a haber un detenimiento, un stop, ¿sí? Eso es lo primero que nos tiene que llevar a plantear este diagnóstico en lo que es ya una intervención, porque todo, como les digo, deviene primero de la historia clínica. Cuando nosotros ya hemos planteado esta posibilidad, ¿no?, tendríamos que ir a lo que es la ayuda diagnóstica. Y en cuanto a ayuda diagnóstica, debemos nosotros siempre tratar de conservar el postulado de ser lo menos intervencionista posible. Entonces aquí podemos ir gradualmente, ¿no?, a una serie de exámenes, pero lo primero que tendríamos que hacer es pedir una radiografía, ¿sí? ¿Cómo pedirían ustedes la radiografía? A ver, si es que han estado atentos. Una radiografía de tórax. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí y no. Sí, porque lógico, es lo que vamos a evaluar. Una céfalo-cérvico-torácica sería suficiente, ¿cierto? Pero volvamos a cuando conversamos esta conversación, iniciamos esta conversación, ¿no? ¿Qué es lo que decíamos que se planteaba aquí en estos pacientes? La posibilidad de... Perfecto, entonces, ¿qué tipo de radiografía pediría? Una radiografía de todo el cuerpo, ¿sí? Buscando que, sobre todo malformaciones óseas, ¿cierto? Bien, entonces una radiografía de todo el cuerpo. Luego, cuando no nos es suficiente esta radiografía, ¿no?, ya pensamos en contrastar la radiografía. Y de pronto, la propuesta simple, elemental, es usar aire. ¿Podrá usarse el aire como elemento de contraste? Digan sí. Sí. ¿Por qué? Porque en una radiografía lo que leemos son densidades, ¿cierto?
Y lo que ahí nosotros buscamos es una diferencia de densidades en lo que suponemos es el cabo proximal. Pero ahora ya esta es una pregunta de 0 a 10, 10 siendo la más difícil, 5. ¿Qué otra cosa buscaría yo en la radiografía, ¿sí?, del cuerpo completo? Y sobre todo, que me hable del tipo o subtipo de 3. ¿Cuento hasta 100? ¿Hasta 50? ¿Hasta 20? Qué interesante. ¿Quién dijo eso? Por favor, explícalo. Escuchen. Si te equivocas, no importa. Aquí todos nunca terminamos de aprender, ¿cierto? Lo importante es plantear posibilidades. ¿Cómo es eso de la distribución de aire? En la radiografía se ven densidades. Claro. El aire tiene una coloración en la radiografía específica. Un jugador tibio, caliente, frío, caliente. ¿Vas a ayudar? Una ayuda. Tienes que evaluar esa cosa. Claro, la distribución del aire en el abdomen. Sí, pero eso no te vaya a entender un tipo. Sí. ¿Cuál? Ayúdenla pues, la dejan sola ahí que se tire a la piscina. ¿Cuál? ¿Hay respuesta? No, es lo mismo, es el subtipo. Vayan pensando hasta que lleguemos ahí al momento y van a tener la respuesta, que va a caer como la pera madura. Porque la pera madura cae del árbol o se queda ahí. ¿Ah? Cae. Hay una anécdota. Están todas las peras inmaduras ahí y la madura cae y se deshace, pues se hace una mazamorra. Y las inmaduras de arriba, lo que le queda a la pera madura es decir, mirarlas, ¿de qué se ríen inmaduras? ¿Será cierto eso? Ríanse, por favor. Bien. Gracias. Vean ustedes, esto es para que no se duerman. Vean ustedes, miren acá. En esta radiografía simple, miren, lo que estamos leyendo es la densidad del aire, igual como vemos acá. ¿Sí? Para salirnos un poquitín del tema, y esto es ya formación quirúrgica de medicina general, nosotros podríamos determinar, leyendo así, fríamente, una radiografía, si esta radiografía ha sido tomada en posición de pie, sí o no. ¿Cuento hasta 100? Sí. No voy a contar hasta 100. Contaré hasta 3. ¿Son 2, 3? Ya. ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí se podrá o no se podrá? Digan sí. ¿Por qué? Ajá, qué interesante. Siempre el por qué, acuérdense. Pero el resto de su vida que todo esté sujeto a por qué. Me quiero casar contigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues tiene que haber una respuesta consistente. ¿Por qué eres bonita? Eso se va a acabar en el tiempo. ¿Por qué tienes plata? También se va a acabar. Debe haber un porqué consistente, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué? Por ahí. Siempre te estás entendiendo. ¿Ah? No. Ya lo dijo, pues. El aire que se evidencia. A ver, El aire el aire en el estómago, tibio, casi caliente. Yo me podría pasar todo el día con ustedes conversando. A mí me gusta, me encanta, me fascina, sobre todo cuando ustedes intervienen como lo están haciendo ahora. ¿Por qué? ¿Podría decir que una radiografía ha sido tomada en posición de sí, de pie, sí? ¿Por qué? Porque en el estómago va a ocurrir algo. Va a haber aire y además un nivel hidroaéreo. ¿Sí? Que es el único nivel hidroaéreo que tiene un paciente normal. Entonces, si yo leo una radiografía, no encuentro el nivel hidroaéreo, si es de mi interés, digo no, esta radiografía ha sido tomada probablemente no en posición de pie. ¿Ya? Bien. Vamos a ver qué ocurre en la evaluación de abdomen en una radiografía simple y sobre todo que sí o sí nos va a llevar a establecer un subtipo. ¿Cuándo ocurre esto?
cuando tenemos el concepto claro, cuando todo lo que hemos conversado hasta ahora ha quedado claro. Vean ustedes, acá ya es un segundo momento, acá vean ustedes hay una línea blanquecina, ¿cierto? Se ha pasado una sonda que se ha dado vuelta, pues, ¿no? Se ha torcido y ha quedado de todas maneras ahí en el cabo proximal. Y el otro momento ya, recuerden que progresivamente es cuando yo he usado ya una sustancia de contraste. ¿Sí? ¿Podría usar vario? No. ¿Qué? ¿Estos pacientes cómo pueden complicarse? Con un cuadro, ya lo hemos visto. Esta es otra vía, otra forma. Con un cuadro aspirativo. ¿Sí? Se pueden aspirar. ¿Y qué va a ocurrir si se aspira vario? Una desgracia. Antiguamente se usaba vario. Y de acuerdo al libro que vean ustedes, de pronto, los libros de 1930, se me equivocó. Y así fue como en 1930. Pero de pronto por ahí se suelta, esto no. Hay ahora otras sustancias y con toda tranquilidad. Pero sí tener en cuenta que como nuestro objetivo es simplemente dibujar una luna a nivel del cabo proximal, yo diría que ahí hay un exceso. ¿Sí? No usamos más que 2 o 3 centímetros de una sustancia hidrosoluble. ¿Sí? ¿Quedó claro? Y se va a clasificar, ustedes ven ahí, el cabo proximal, ¿no? Bien. Como habíamos conversado, ¿qué está señalizando ahí estas flechas? Malformaciones de orden óseo. ¿Sí? Son las más evidentes en una radiografía simple. El diagnóstico diferencial, ¿no? Con todas las causas de distrés respiratorio, ¿no? Malformaciones cardíacas, entre otras una fisura laringoesofágica. Estos pacientes, por su condición misma, están sujetos a una mortalidad alta, sobre todo cuando caen en manos que hacen lo que no deben hacer. Y una de las cosas más oscuras y siniestras para estos pacientes es cuando el diagnóstico es tardío. ¿Sí? Creo que a ustedes no les puede pasar esto después de esta clase. Bien. Ahora, la morbilidad de estos pacientes por su condición misma se entiende. ¿Sí? Entonces, hay otros elementos que acrecentan esta morbilidad, ¿no? Como ven ustedes ahí, es una malformación congénita asociada, y otro es la complicación. Ustedes que han estado atentos, ¿cuál es la complicación menos esperable y habitual? Comienza con N. La neumonía, ¿no? ¿Sí? La neumonía. Levanten la mano, pacorreteros. No, escuché muy bien, la neumonitis. ¿Serán dos cosas distintas o es lo mismo? Son diferentes. ¿Y por qué neumonitis? Silencio total. No puede ser, pues. ¿Por qué no neumonía? Neumonitis, pero ¿por qué neumonitis? Neumonía es por un foco bacteriano. ¿Qué cosa es citis? Inflamación. Ya está la respuesta. ¿Por qué se inflama? No me digan por orden bacteriano. Toda la cascada ha ocurrido. Por lógica, porque hay un elemento extraño a la vía respiratoria. ¿Cuál es? Ya lo hemos dicho. El jugo gástrico. Sí, en estos pacientes, la complicación menos esperable y que va a agravar su condición es la neumonitis. ¿Sí? Bien. Pregunta de examen. ¿Quieren que la ponga en el examen? No la voy a poner. Ya la saben, pues. Aunque lo voy a pensar, pues, a ver si se puede una ¿ya? Bien. Ahora, es fundamental tener en cuenta estos hitos en el manejo de atresia esofágica. Primero hay que salvarle la vida, a como dé lugar. Pero tampoco desestimar el hecho de que hay que preservar, ¿sí?,
el esófago para poder darle alimentación. Son 3 elementos claves: salvarle la vida, ofrecerle alimentación y preservar el esófago. El tratamiento de por sí es quirúrgico, al menos el ideal, el óptimo, es que en un solo tiempo se haga una anastomosis. ¿De qué tipo? Anastomosis esofágica, término, ¿no? En algunas oportunidades se le hace una gastrostomía, cuando el paciente, por una u otra causa, podemos ver más adelante, amerite ese procedimiento, ¿no? Para poder alimentar. Sería una gastrostomía de orden alimenticio, ¿cierto? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? No, alimentario. Ah, no, alguien me corrigió. ¿Por qué? Alimentario. El que dice que es una gastrostomía alimenticia, cuídense, pueden comerse una gastrostomía. Cuídense, porque es una gastrostomía alimentaria. Todos los días escuchamos esto en los hospitales. Entonces, gastrostomía, la toracocentesis es parte del procedimiento quirúrgico ya. Y podría plantearse el hecho de una esofagostomía, ¿no? Pero es lo menos esperable, lo menos deseable. Es cuando ya hemos sacrificado el esófago. Cuando ya no vamos a poder hacer una anastomosis terminal y probablemente nos planteamos solucionar esta patología ¿con qué se les ocurre? No me digan llamando a un cirujano pediatra. Con una a ver, digan o sí, de víscera hueca. Bien. Llegan siempre al final, es importante. Transposición de víscera hueca. Y veremos más adelante de qué se trata esto. Factores a tomar en cuenta, ya lo hemos visto, ¿cierto? Pero es muy importante para la decisión la distancia entre los cabos. Esto va a ser determinante. Si es una distancia en que no se va a permitir la anastomosis, probablemente ya el tratamiento, como hemos dicho, va a ser otro. El procedimiento operatorio ante situaciones alternativas, ahí lo que se plantea como elongación de cabos. Aquí hay toda una serie de intervenciones, cirugías, dilatadores, ninguna es mejor. De hecho, con resultados muy variables. El tratamiento ya de orden quirúrgico es sin incidir la pleura, ¿no? Que es extrapleural, y otra es incidiendo la pleura. Se plantea el hecho de que al no incidir la pleura, las futuras complicaciones que pueden haber no van a comprometer el mediastino y el espacio interpleural. Eso lo dicen los libros, incluso mis colegas lo siguen afirmando. Yo refuto esto. ¿Por qué? Porque, a ver, me voy a adelantar un poco. ¿Qué complicación puede ocurrir después de la intervención quirúrgica? La dehiscencia. Y si ocurre dehiscencia, ¿qué va a pasar? A través de la dehiscencia va a transcurrir sal, a ver, diga sal, no me digan sal. Saliva. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? Hay una dehiscencia y ¿qué es lo que escapa? Saliva. Dígalo, por favor, saliva. ¿Qué tiene la saliva? Hay una enzima ahí. Con la que hacen el... ¿Cómo le llaman a esa yuca mordida en la selva? ¿No ustedes? Ya, pero no es el tema. Tiene tialina. ¿Y qué es lo que hace esto? Digiere, pues. Y al escapar ahí la saliva, ¿qué va a ocurrir? Va a digerir todo. Y la pleura, que es una tela de cebolla, se va a afectar. ¿Se dan cuenta? Cuando uno se detiene a ver las cosas realmente, uno puede ir en contra de la corriente. Y yo les digo una cosa. El cauce de un río, por ejemplo, el Amazonas, ¿se imaginan, no? ¿Qué cauce tiene? ¿Ustedes creen que una gota podrá alterar ese cauce? Digan sí. Sí, es algo. Sí. He dicho que sí. Yo digo que sí porque cuando de pronto, por alguna razón, ¿no? Esa gota replantea el cauce y la siguen otras gotas.
El conocimiento es así. Al que plantea algo nadie le cree, le quieren hacer apanado al principio. Si no, acuérdense de Galileo. ¿Qué pasó? ¿Saben quién fue Galileo? Díganme sí, por favor. ¿Quién fue? No es un jugador de Europa, de fútbol, ni tantas cosas. Él dijo que pues, la Tierra no era el centro del universo. Y lo quisieron quemar vivo, ¿se acuerdan? Si no lean, pues no. Y ha pasado 500 años para que la Iglesia le pida disculpas. En un principio, cuando uno quiere replantear los conceptos, todo mundo lo ataca. Esos son los rebeldes del sistema. Sean rebeldes. Siempre pregúntense por qué. ¿Por qué? Porque iban a cambiar la medicina. La medicina cambia cuando se adquiere esa postura rebelde pero científica. Bien, entonces esto en cuanto a lo transpleural y extrapleural. Y vean, el objetivo es pues, ¿no? Una anastomosis. Y aquí no hay una intención estricta en cuanto a ver que el diámetro de esto es más amplio que el diámetro del esófago inferior. Esto es adrede y lo veremos más adelante por qué. Ahora un poco, a nosotros los cirujanos nos gusta ver imágenes, ¿no? La reconstrucción esofágica de la atresia es tipo 3, al margen del nombre, pero es la más frecuente, ¿no? El paciente ya en sala de operaciones, se le hace un abordaje torácico subaxilar, ¿no? En el cuarto espacio intercostal, se ingresa a la cavidad y lo que se intenta es, en principio, establecer los reparos anatómicos que nos van a permitir poder desarrollar el procedimiento. Sí o sí, siempre. Cuando se quiere hacer una cirugía, lo que hay que tener en cuenta son los reparos anatómicos. ¿Sí? Entonces vean ustedes, estamos abordando, seguimos abordando, ¿no? Estamos haciendo acá ya tenemos el abordaje y lo primero que vamos a determinar es la vena ácidos, vean ustedes acá. Porque de acuerdo a ella nos dará la ubicación probable del cabo proximal. Vemos la vena ácidos, sigue el procedimiento donde el objetivo es encontrar el cabo proximal. Seguimos con la ácidos, ¿no? Aquí se ha hecho la sección de la ácidos, los dos cabos, vamos a seguir buscando. Y acá ya hemos establecido la fístula. Si bien es cierto, acá no se puede ver, pero al menos para que tengan una idea quirúrgica, aquí con este dren se ha individualizado la fístula que está comunicando con la tráquea. Tendrá que cerrarse esta fístula. Ahí ya todavía no se ha cerrado, pero vean ustedes, se sigue traccionando, ¿no? Y luego los siguientes pasos van a ir a buscar el cabo proximal que debe estar en esta zona y el cabo distal. Vean ustedes acá, este es el cabo proximal, ¿sí? Está siendo traccionado, se le va a crear una luz para hacer la anastomosis. En diferentes momentos aquí se ha pasado una sonda, vean ustedes, este es el cabo distal, cabo proximal, para terminar la anastomosis. Vean ustedes, aquí es más claro. Otra diapositiva, con lo mismo, se está haciendo la anastomosis término-terminal. Porque significa que la distancia entre ellos ha sido no mucha, de modo tal que se está haciendo pues lo óptimo, ¿no? Vean ustedes acá, se está terminando la pared anterior, ¿no? Aquí ya se ha concluido la anastomosis, finalmente está terminada la anastomosis, acá una mejor vista, y es lo que yo les hacía en el dibujo, miren, hay una asimetría, incongruencia entre el cabo proximal y el distal. Cuando nosotros hablamos de calibres, ¿sí? El cabo proximal generalmente mide 5 milímetros. ¿Tienen una idea de lo que es eso? No, y el cabo proximal puede medir hasta 1,5 centímetros, a veces 2 centímetros. ¿Ya? Es un arte el poder realizar la cirugía. Y un poco ustedes se acercan a lo que ocurre en sala de operaciones con estos pacientes cuando recuerdan a sus conejos. ¿Sí? Porque las estructuras del intestino es así, parece un tallarín, es más delgado que esto, como el conejo. Bien, acá ya una vez que hemos hecho la anastomosis, ¿sí? Se está haciendo el cierre, pero previo a ello, ¿sí? Hay que dejar un sistema de drenaje. ¿Para qué sería el drenaje?
¿Va a cumplir alguna función? Digan sí, Sí. igual esa función. ¿Por qué se dice? ¿Ah? Diríamos que ahí ya... Para que no se cierre la anastomosis traumática. No, va por otro lado. Diríamos que ya todo aquí terminó ya la intervención del cirujano, que no hay más que hacer. Para evitar la fuga de algún líquido. Por ahí va. Siempre está sentido. Sigue así. Bien. Ya hemos dicho cuál es la complicación esperable en estos pacientes. Ya lo hemos dicho. La de licencia. Entonces, si sale por ahí el líquido de la vía oral, va a ir a todo el tórax y por el sistema de drenaje va a drenar. ¿Sí? Entonces, sí o sí siempre se tiene que dejar un sistema de drenaje extratorácico, ¿no? Con el sistema de sello de agua que ya ustedes conocen de las prácticas de cirugía. ¿Sí? ¿Lo han hecho? ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Al menos mis alumnos ya saben cuál de los dos tubitos es el que se conecta. No sé si ustedes ya tendrán claro esto. ¿Sí? A ver, de los dos tubitos, ¿cuál es el que se conecta al tubo? ¿El chiquito o el largo? Que levanten la mano los que dicen el chiquito. El largo. Nadie, no colocan ustedes. ¿En el largo? ¿Por qué? Háganlo, al menos como experimento, a ver qué pasa. Ahí ocurre pues una tremenda cosa, ahí hasta iatrogenia ocurre. Bueno, seguimos. Hay otras técnicas un poco para facilitar que estos cabos contacten, que se llama livaditas, ¿no? Vean ustedes acá, se le ha hecho una incisión en toda la pared de la serosa, ¿sí? De la serosa muscular. ¿Será serosa? Sí, pues el esófago tiene ¿qué? ¿Tiene serosa o no tiene serosa? ¿No? ¿Qué tiene? ¿Ah? Tiene músculo, sí pues, pero fuera del músculo, ¿qué tiene? Se lo dejo para que revisen, ¿ya? Esa sí va a ser pregunta de examen. Ah, bien, vean ustedes acá ya en vivo, ¿no? O al menos en foto. Sobre todo aquí, vean ustedes lo que se ha hecho en el dibujo y cuánto hemos ganado, miren. A veces se gana hasta 1,5 centímetros. Y eso es tremendamente positivo para el paciente, porque si no hiciéramos esto, condenaríamos al paciente a una transposición de bisagra. La miotomía circular, vean ustedes, acá mucho más amplio, ¿sí? Y luego cuando se ha hecho la anastomosis van a ver pues cuál es la complicación también esperable. Otra, después ya cuando el paciente ha sido de alta incluso, ¿cuál podría ser? A ver, digan, ¿qué es? La estenosis. Es propio, por la cicatrización, por la misma cicatrización. Y entendiendo que los calibres son reducidos, es propio que estos pacientes vayan a hacer una estenosis. Acá está la que nosotros denominamos el reto de este tipo de patología. Se denomina también long gap, no brecha amplia. Ahí hay una radiografía. ¿Qué cosa es el long gap? Es un defecto entre los cabos que no permite una anastomosis primaria inicial. Puede haber todo un conjunto de procedimientos, ¿sí?, que van a permitir una anastomosis primaria, pero no inicial, ¿sí? Tienen trastorno de evolución, la mortalidad es altísima, sobre todo la estancia hospitalaria es prolongada. Hay medidas alternativas, como hemos conversado. Por favor, no se distraigan. ¿Quién es la policía? Dile que espere, que estamos ocupados, por favor. Ya, pues que espere. Long gap. Hay medidas alternativas. Les hablé de la elongación, ¿sí? Estén atentos porque esto es muy puntual. Todo lo que hemos conversado es fundamental. Esto es una parte complementaria, ¿sí? Les hablé de bujías, dilataciones, etc, etc. Hay elongaciones esofágicas que se hace colocando, ¿sí?, tractores, material de sutura, fuera del tórax, como ven acá, ¿sí?, y también dentro, se explica, ¿ya?
Hay una elongación extratorácica, que es la que están viendo ustedes, con una serie de características. El resultado es variable. De acuerdo al centro en que aplican esto, dicen que el 100% es posible. Es posible cuando se aplica bien. Pero hay que entender que estos pacientes deben ser seleccionados. Siempre debe haber criterios de selección para estos pacientes, sin excepción. Ahora, hay también una reconstrucción esofágica. Es el tratamiento establecido para la atresia tipo 1 y en los 3 que no es posible hacer la anastomosis primaria. El esquema básico es, como les decía, una esofagostomía. ¿Para qué la esofagostomía? La respuesta es lógica. ¿Para qué? Para alimentar. No, perdón, estoy hablando de esofagostomía. ¿Podría alimentar por la esofagostomía? No. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la esofagostomía? Drenar la saliva. ¿Sí? ¿Se entiende? Y la gastrotomía sí puede ser de orden alimentar. Hay que buscar otro tipo de malformaciones. Vean ustedes acá, la esofagostomía cervical, ¿no? Acá una serie de imágenes respecto a lo que es la atresia esofágica proximal. Vean ustedes acá. Se opacificó el estómago y se opacificó el cabo proximal. Y vean ustedes la distancia. ¿Se podrá hacer acá una anastomosis primaria? No, imposible. Entonces, bueno, esto ya lo hemos visto. Se opacifica, se estima la longitud y luego tendríamos que pasar a lo que es la sustitución esofágica. Aquí sin muchos detalles, básicamente tenemos que entender que se puede hacer a expensas del estómago, usando la curvatura mayor, ¿sí? ¿No? Con un túnel, con una boca distal, con boca proximal, ¿no? En este caso aquí tenemos una boca proximal, en la siguiente tenemos una boca distal, ¿no? Y también se puede usar la curvatura menor, vean ustedes, con el intento de generar un tramo que pueda anastomosarse con el esófago. Este es posterior a la intervención, ¿no? Y el control radiológico, con un tratamiento exitoso. También hay el ascenso gástrico, y esto va a depender, ¿no? O en todo caso, yo les pregunto a ustedes, me adelanto un poco a la parte final. Si yo tuviese que elegir un órgano, ¿cuál elijo? Les voy a plantear alternativas. Intestino delgado, estómago, colon. ¿Qué escogen ustedes? Estómago. ¿Por qué? Ajá, ¿por qué? Siempre el por qué, ¿no? Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ahí es para porteo, ahí es para porteo, es válido, sí. ¿Cuál es el siguiente? ¿Por qué? Sí, es la respuesta, pero no es la adecuada. Porque es el más... Así es. Es el más fisiológico. Sin embargo, cuando ustedes vean la literatura, de acuerdo a los centros donde se practica, ¿no? Pueden decir que colon, por ejemplo, es el más amical, ¿sí? Por la facilidad en cuanto a tratar estómago. Pero si vamos a una respuesta purista, es estómago. ¿Por qué? Porque es el que se acerca más a la fisiología del esófago. Acá pues en cuanto a qué se hace para hacer el ascenso gástrico, toda una serie de enunciados, ¿no? Y entender que además en estos pacientes, ¿no? Cuando se trata con estómago hay que hacer una fundoplicatura para evitar que el reflujo. Perfecto. Ascenso gástrico con una serie de imágenes, ¿sí? Vean ustedes, cirugía exquisita, bonita, uno se entretiene mucho para nosotros que somos cirujanos. Ascenso gástrico ya en vivo, ¿no? Igual, ascenso gástrico. ¿Cuáles son los resultados que se presentan con estos pacientes? ¿No? Puede plantearse colgajo de yeyuno, pero es una cirugía muy complicada. Hay que manejar el aspecto vascular de microcirugía, ¿no? Igual. Y la transposición de colon. De acuerdo a la amicalidad, también puede trabajarse con colon transverso, ascendente o descendente. Puede hacerse vía retro, ¿sí? External o retromediastinal. Vean ustedes, ¿no? Diferentes imágenes. Paciente a las finales de la cirugía, Juan de neonato,
factores, cuidados de enfermería son muy importantes, acción permanente, y esto sí es muy importante. Si yo quiero establecer que no ha habido la complicación esperable, la licencia, ¿qué es lo que hago? Tengo que sujetar al paciente a un examen. ¿Cuál es el examen? Lean, por favor. Esófago contractado. Esófago contractado. ¿Qué busco yo en ese examen? ¿Qué? Fuga. ¿Qué busco en ese examen? Que no haya fuga en todo caso, ¿no? Y lo tomo al 7º día, ¿sí? Ah, qué interesante. Yo soy el que hace la pregunta. Te estás adelantando. ¿Por qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué? Está bien. ¿Por qué? ¿Por qué el 7º día? Yo puedo tomarlo al 3º, pues, si estoy apurado, podría darle de alta a mi paciente. O no, pues yo tengo mucha cautela, mejor a las 3 semanas, a los 3 días. ¿Por qué al 7º día? La respuesta es simple. ¿Por qué? Con la cicatrización, pues, toda estructura biológica en el cuerpo, ¿sí? Son suficientes 7 días. Luego el proceso de cicatrización va a continuar, pero en este paciente 7 días es suficiente, ¿ya? Bien. Y de acuerdo a lo que hemos hecho en el paciente, retiro de gastrostomía, etc. Vean ustedes un control radiológico donde no hay fuga. El fracaso quirúrgico, como hemos dicho, es la dehiscencia, es una complicación esperable, ¿no? Cuando ocurre esto, ya hemos visto, esofagostomía, gastrostomía, se plantea la reposición de víscera. Puede hacerse dilataciones en el caso de las complicaciones cuando hay estenosis, ¿no? Dilataciones de diferente orden. La refistulización es lo menos esperable porque estos pacientes generalmente se mueren. Hay todo un conjunto de propuestas para recuperar esto. Cuando la fístula tratada se refistuliza, la morbimortalidad es altísima en todo el mundo. Y finalmente, a estos pacientes sí se les tiene que hacer un seguimiento, porque les digo que estos pacientes traen acuñado lo que es la traqueomalacia, que por suerte tiene una enormidad frontal. Pero además, ¿no? Tenemos que ver si estos pacientes hacen lo que ya hemos conversado, el reflujo gastroesofágico, que de principio tendría que ser sujeto al diagnóstico correcto, segundo, al manejo médico y como última opción al tratamiento quirúrgico, que sería una fundoplicatura de diferente orden. Y hasta aquí la historia un poco ha comenzado para ustedes. Si quieren, pueden leer un poco más. Yo con todo gusto, para las inquietudes que tengan, podemos seguir conversando. Muchas gracias por la atención. ¿Van a pasar lista, creo o no?